Eso está bien. Pero está bien en este Bueno, buenas noches a todos. bueno. ¿Cómo están? No, sin micrófono. No, esto sin micrófono. No. Buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Hoy previo al día del trabajo, en el día del vago, que es como el evento que hay también aquí montado detrás de Lo Doy o al lado de Lo Doy, en calle 9. Simplemente, antes de que pase Checho, contar, ya la próxima semana, perdón, ya el jueves empieza mayo, entonces la programación es nueva, ya el afiche lo lanzamos mañana, y la siguiente es Juan José, otra vez con Sabores del Pacífico, chef y gastrónomo, lo tenemos acá en la música. Y bueno, el aporte voluntario pasa el tarrito con las calcas de Lo Doy para la impresión de los afiches, las calcas que ya vamos a sacar otra vez. Y bueno, hoy tenemos los orígenes de la salsa con Checho Parsons, integrante del Sonora 8, publicista, y bueno, ya les contará un poquito más. Checho, muchas gracias, bienvenido Parsons. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos. Yo estuve aquí hace, ¿cuánto estuve aquí? Hace más de un año hice un primer ejercicio con este cuento que a mí me apasiona. Les voy a hablar un poquito antes, pues muy cortico lo que yo hago. Yo vivo de, por y para la salsa, no más. Yo pienso, existo, como, duermo salsa desde que tengo 7 años. He trabajado en Latina Stereo, soñé con tener una orquesta y la tengo, con ir a Cuba, fui a Cuba y soy un apasionado realmente por el género salsero. Me encanta, tengo aquí a mi socio de tiempo atrás, el flautista de la Sonora 8, con quien he compartido tarimas sobre las tarimas. Bueno, la primera conferencia o charla que yo di aquí fue muy atrevida, porque en una sola hora quise hablar de la historia completa de la salsa, pero teniendo en cuenta la historia completa desde Europa bien atrás, desde la época de la conquista, del aporte de los moros, las guitarras, pasando por el son, por el cha-cha-cha, por el mambo, por el danzón, por la pachanga, siguiendo ahí la charanga y toda esa explosión, llegando a la salsa. Y fue muy corto, entonces la gente me pidió que por favor ampliara un poquito la conferencia. Entonces yo creo que el punto ideal como para poder entender por qué se llegó a ese cuento de la salsa son sus orígenes, pero sus orígenes puros y netos, los orígenes que de verdad aportaron tanto comercialmente como musicalmente a que se llegara a tener ese gran fenómeno que fue la salsa a partir de los 70s hasta el sol de hoy que sigue vigente. Entonces vamos a pararnos en 1947 en ese local que se llamaba El Palladium, ¿cierto? Eso es en Broadway, en Nueva York, la calle de los teatros. Eso en los 20s y en los 30s era un mierdero, eso ya era gente que iban a bailar swing, tango, una cantidad de ritmos que estaba buscando el folclore de los Estados Unidos para ese momento. Y en el 47 eso me lo conseguí yo de buenas, eso es una noche de un sábado del 47 y ahí no hay nadie. Entonces eso se estaba muriendo. Se necesitaba un cambio urgente en el Palladium para volver a traer grandes esferas y todo este cuento. La persona que se encargaba por ese entonces del Palladium era un señor de apellido Moore. Y él hacía por esa época, lo leí en un libro, hacía unos 15, 20 días, había estado ahí cerquita en el Villas Gate en una presentación de unos negros cubanos que se llamaban Machito y sus afrosamos. Este loco al ver pues vamos por partes, o sea, él descubre una banda que hace jazz pero que no hay batería, ¿cierto? Ya hay una cantidad de tambores raros que no se conocían en los Estados Unidos y una mano de negros gozando y una cosa de un sabor, pero el público muy quieto porque en ese entonces, como ahora y como siempre, ¿cierto? Se vivía mucho en la cultura para los ricos y es muy especialmente para los judíos adinerados. No se podía ir por ahí por esa calle, ni negros pasaban, ni siquiera vendiendo mangos. Yo no sé si en ese momento existía eso, pero eso era un racismo increíble, pues que no funcionaba de ninguna manera tener ahí un negro. Entonces claro, este señor, vea nuestro queridísimo Frank Grillo, el señor de aquí de la esquina inferior derecha, lo ve con este otro señor, Mario Bauzá, que es este señor de aquí,
ve esa orquesta tan inteligente y él se da cuenta que ese puede ser el cambio que debe tener el Palladium, pero entonces él decía, bueno, ¿yo cómo hago para traerme aquí a estos manos negros con cuchillos y a pelear y a cagarme de verdad en el ambiente que tenía en ese momento el Palladium? Entonces a él se le ocurre una idea brillante junto con este señor, Mario Bauzá. Mario Bauzá llega en 1930, 31, 32 a Nueva York. Es un saxofonista para la época, saxofonista, clarinetista, trompetista, arreglista y compositor. Y viene a buscar a los Estados Unidos nuevos sonidos. En Cuba en los 20s y en los 30s el son había avasallado con todas las posibles expectativas musicales. Ese señor se mama de algún modo de ese son y se va como un buen músico, ¿cierto? Su merced lo sabrá, a explorar nuevas formas, valga la redundancia, musicales. Entonces él pasa toda esa década del 30 al 40 con las principales orquestas de jazz de la época, se codea con Dizzy Gillespie, con Miles Davis, con los monstruos del jazz, y nutre esa idea. Este señor por allá un día llamó a ese negro que hay ahí arriba, que se llama Chano Pozo, y esto es muy importante porque es muy importante en algo. Hay algo que se denomina el Latin Jazz. A mí no me gusta llamarlo así, pero así se conoce y después les voy a decir por qué. Y el Latin Jazz la gente cree que fue una experiencia que se vivió después de que la salsa murió, después de los 70s que los grandes salseros empezaron a hacer jazz, pero eso es completamente falso. Este negro viaja a los Estados Unidos y Mario Bauzá le presenta a Dizzy Gillespie, ese es el primer trabajo que ellos hacen. Y este negro se llevaba un tambor, un quinto, ni siquiera llevaba la conga y la tumba, sino que tenía un solo quinto, y él entendió muy fácil el jazz. Y les dijo, esto no tiene sabor, esto no tiene nada. Y yo les propongo, él venía con una cantidad de sones, de guaguancó, un sabor increíble en sus tambores, y viene a aportárselo pues a la música de los negros. Entonces se crea como las Latino Jazz Band, ese concepto. Y estos dos señores, Machito y Bauzá, lograron conformar la orquesta increíble, la que marcó la parada de esa música. Entonces claro, este señor Murel, que era el del Palladium y todo eso, dice, bueno, vamos a hacer un primer ejercicio inteligente. Entonces dice, los domingos, vamos a coger un matinal de domingo, le ponen el nombre, hacen un club dentro del Palladium que se llama el Blen Blen, que era una canción que Chano Pozo le propuso a Gillespie. Chano dice, claro, utilicen el nombre mío para el club y todo eso. El hombre lo hizo muy serenito y muy bajo cuerda para ver cómo iba a responder la gente. A partir de la primera presentación de estos locos en el Palladium, y a menos de un año ya el Palladium era completamente latino. Ahí no cabía ni swing, ni rock and roll, ni nada, y estamos abordando la época de los 50, la época que fue el furor. Entonces esta orquesta marcó, digámoslo así, la pauta para toda esa cantidad de orquestas, pero solo había una orquesta, solo de verdad en ese entonces solo eran estos negros de Cuba. Esta orquesta se funda en el 41, en el 47 es que los llaman, en el 43 llega la señora de arriba, que es la hermana de Machito, se llama Doña Graciela. Doña Graciela le dio un aporte increíble a la música, porque por ese entonces, no sé si ustedes lo recuerden, porque yo creo que nadie, ni yo recuerdo esa mierda porque no habíamos nacido, pero lo que hemos visto en televisión realmente es que la mujer no tenía un papel importante en la música para ese entonces, eran o bailarinas, y sí, había unos pequeños primeros esbozos en los 20s y 30s de nenas que llamaban la atención y todo esto, pero no se había, entonces imagínense, ¿cierto? En Broadway, que era de blanco, llegan estos negros con otra negra y señora, y formaron una cosa increíble, ¿cierto? Pero se necesitaba además de estos locos empezar a crear una escena. Entonces aquí es donde entra este señor. Este señor se llama Tito Puente. Ahí donde usted lo ve tendrá que 17, 18 años. Es un señor que nace en Nueva York. A los 7 años tocaba piano, no le gustaba, le gustó más la batería y empezó a tocar con orquestas de jazz en Nueva York, con todas las posibles orquestas de jazz, porque era un showman, era la única persona que para ese momento tocaba la batería parado.
¿cierto? Tenés que tener los dos pies, huevón, entonces estar sentado para hacer poco y echarle, y este marica era parado y eso era un sabor increíble. Tiene una cosa fundamental en su vida y es que se va, así suena horrible, se va a la guerra, ¿cierto? Se va a prestar servicio, entonces le ven todo ese carisma y esas virtudes que tenía Don Tito, y el gobierno de los Estados Unidos lo apoya y lo pone a estudiar en vez de dar balas como putas, y allá termina de nutrir su cuento, termina en la Marina y viene a estudiar en una universidad de Nueva York que se llamaba Juilliard y forma un grupo pequeñito. Ustedes lo ven ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí son 8. Cuando yo les hablo de Machito, del que les estaba hablando antes, las orquestas eran de 15 y 16 músicos, era el concepto de las big bands, eran unas cuerdas increíbles de vientos, las 4 trompetas, los 4 trombones, los 4 saxofones, de pronto clarinetes, batería, piano, bajo, timbal, conga, bongo, era una cosa muy nutrida. Y Tito Puente con su orquesta analiza ese cuento, ¿cierto? Y no se demoró ni 2 años en tener el Picadilly de él sumamente nutrido y puesto puntual para la época para poder competir con la orquesta de Machito. Entonces a él le dan una oportunidad de alternar con Machito en el Palladium y Puente no se queda atrás. En el toque Puente logra, para ese momento, o sea, nuevo y muy atrevido también, logra imponer condiciones netas, técnicas en el cuento de los tambores y de toda la percusión latina. Vamos a otra diapositiva, porque necesitamos otro modo. Este otro señor que está en el timbal acá, yo lo tengo que se acomoden todos. Hagamos un stand-by. Ponete a sonar la canción que tenías ahí de primera. ¿Cómo? La canción que tenías de primera. Ah, bueno, sí, les quiero mostrar a qué sonaba eso antes, tenés toda la razón. Vamos a... ¿Ya tenemos el audio bien y todo ahí? Sí, Sí. yo creo que se está entrando la Dejemos que se acomode la gente. ¿Cuál es? Se me acabaron, ¿sabes? Pedí ahí Sí, aló. Bueno, ya estamos listos, todos focos concentrados. Entonces, bueno, les voy a mostrar para que vayamos entendiendo. Es muy difícil que yo hable de salsa y salsa si no les muestro la música, no les pongo la música, ¿sí? Para que se hagan una idea. Entonces vamos a escuchar a la banda de Machito y quiero que analicen bien el sonido, ¿cierto? Les dije muy bien que antes de Machito no había este tipo de música, todavía no existe la palabra salsa, no está en la cabeza de nadie, no ha llegado, y vean bien lo que decía este señor. Eso es en vivo en el colegio. Ya les voy a explicar eso. Bueno, mientras la canción queda de fondo, yo les cuento, ¿cierto? Si observan bien esta orquesta, se dan cuenta del poder, de la fuerza que tiene esta orquesta y sobre todo de la puntualidad, o sea, los arreglos nutridos, los arreglos maravillosos, las trompetas pulsantes, una cosa muy bien construida. Esta canción se llama Tanga. Tanga era el nombre que se le daba a la marihuana en Cuba para esa época, ¿cierto? Son los locos, unos de locos. Es un homenaje que se le hace a la vareta en esa primera instancia. Ya enseguida vamos a mirar más música. Llegamos a este señor.
Este señor se llama Tito Rodríguez. Tito Rodríguez es otro cubano que llega a Nueva York, o no llega a Nueva York, él estuvo mucho entre Nueva York y Cuba desde los 20, porque fue una persona que aprovechó el son cubano y lo vivió. O sea, fue el hombre para 1950 ya era un exitoso, era una persona que se codeaba con las altas esferas. Él ni siquiera sabía, pero en unos 10 años iba a llegar a ser el cantante más famoso de la música caribeña, tal vez el más famoso de todos. Por encima pues, puedo decirte Héctor Lavoe y Benny Moré, y luego les voy a explicar por qué. Tito Rodríguez no tenía las condiciones ni de Tito Puente ni del otro negrito Bauzá, que eran todos arreglistas y compositores increíbles. Tito Puente era una persona súper estricta para componer. Alguna vez yo tuve la oportunidad de conocer a un flautista que se llama Dave Valentin, que es uno de los flautistas más importantes ahora del mundo del jazz. Y Dave Valentin fue el director de la orquesta de Tito Puente, y él decía que Tito Puente ponía a ensayar la banda en un cuarto y él se iba para otro cuarto. Entonces él le decía a Dave Valentin que tenían que hacer cierta pieza, y a los 10-15 minutos que estaban ensayando y la tenían casi lista, él llegaba y hacía un cambio, porque así ya no era, y él era una persona que estaba en constante evolución. Llegamos a este señor que no era tan técnico para arreglar ni para componer, pero tenía la voz melodiosa de un pajarito. Era increíble, era lo más pulido, sereno, elegante para cantar. Y lo que él entendió que era muy fácil, él no tenía que enredarse con arreglos virtuosos ni nada de eso, sino con que todo estuviera en su punto, que todo sonara donde tenía que sonar, que nadie sacara una mano de más, que todo fuera netamente pulido, y él solo con su voz melodiosa iba a lograr sacar adelante ese proyecto. A este señor todavía no se le creía mucho, pero gracias a otro señor llamado José Curbelo, una persona que aportó la mitad del son cubano en Cuba, llega a dar un concierto en Estados Unidos sin banda, y por primera y última vez en la vida coge a este señor Tito Rodríguez y a Tito Puente, que entre otras se odiaban, ¿cierto? Porque decían que solo podía haber un Tito, y los pone en la misma orquesta. Entonces hacen una cosa increíble. Entonces le ven el futuro a este muchacho y le dan ciertas oportunidades en el Palladium, ¿cierto? Y él llega y la pone inmediatamente por su virtuosismo. Yo ya les voy a mostrar adelante cómo la diferencia de las tres orquestas aquí mismo. Entonces ya tenemos que para la época en el Palladium había tres grandes orquestas: los monstruos allá, Machito y Graciela, aquí Tito Puente jovencito, y aquí Tito Rodríguez, ¿cierto? Yo les quiero mostrar a ustedes más o menos la diferencia de sonidos de las orquestas para que vean que ya se empezaba a nutrir de verdad un ambiente. Esta es Graciela, párele bolas a Graciela. Sí, sí. Mi cerebro es no, mi cintura es no, mi cerebro es no. Yo no quiero que me digan que lo último no sirve para besar. Sabroso, no, 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 no. Sí, sí, no, no. Ay, pero con lo que tengo, no, 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 y no, 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 y no, no. Sí, no, sí. Ay, no, 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 no. Ay, sí. Ay, anda que quiero morir. Si no, también la canción, esta canción es un mambo, todavía, o bueno, si ya Pérez Prado, pero todavía no vamos a llegar a Pérez Prado. Esto es un mambo netamente cubano. El mambo cubano como tal es muy diferente al mambo de Pérez Prado, siendo Pérez Prado cubano, ya más adelante me lo voy a explicar. Entonces Graciela entra a darle esa parte sensual a la banda, y eso se vuelve un chip comercial increíble, increíble. Y definitivamente siguieron siendo pues la primera orquesta. Machito y sus afrocubans estaban lejos de cualquier otra agrupación. Por otro lado estaba este señor Tito Puente sonando así.
Bueno, lo que yo quiero lograr mostrándole estas canciones es que por ahora perciban bien, o sea, eran las tres grandes orquestas y vean lo diferente que era una orquesta de la otra, ¿cierto? Haciendo casi que, digámoslo así, utilizando el mismo son en sus composiciones, pero dándole matices y sonidos y salidas muy diferentes. Y aquí llega este otro señor. Era más estallado. No era más. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Avísale a mi contrario. Esta canción tiene una historia muy bonita y es que se la compone Tito Rodríguez a Tito Puente, porque como les dije ahorita, no se querían y que solo había un Tito. Y parece de verdad, o sea, en sonido y todo eso, parece que este man tocara mejor que los otros, ¿cierto? Y no, los arreglos de los otros son sumamente más nutridos, pero al ser más nutridos son más barrocos, tiene más complejidad. Este man ahorraba notas y maricadas y hacía lo puntual para que eso sonara sabroso. Era increíble. Ya van a ver cómo se pone este señor. Hasta el momento, estamos en los 50, los ritmos latinos se tomaron el Palladium, se pusieron de moda, habían tres grandes orquestas. Todo esto se está desarrollando en Nueva York, pero nosotros no podemos desconocer los aportes de Cuba a todo esto que va a terminar llamándose salsa 2 décadas más adelante, ¿cierto? Todo empezó allá arriba con el Septeto Nacional de Ignacio Piñeros. Les voy a poner un pasitico más o menos como sonaba este calidoso para que ustedes observen la música cubana. A ti te gusta mucho calor, el son de altura, con una dulzura, bailar Entonces este señor se llama Ignacio Piñeiros, fue el creador del Septeto Nacional de Ignacio Piñeiros, tal vez la persona que logró recoger a los grandes creadores, expositores y son los más grandes soneros y los reunió en una sola orquesta entre 1930 y 40. Y logró llevar el son a unas dimensiones que para 1930 el son dejó de ser cubano, el son era caribeño, ¿cierto? Ya se veían aquí en Colombia, en Venezuela, en los 30, los primeros pinitos de son de cada uno y fue un ritmo de verdad que logró crecer tanto que llegó hasta ese punto, pues hasta el punto de considerarse propio de muchas orquestas. Hay otro señor importantísimo para la creación de la salsa, y es el negrito que le sigue allá a don Ignacio, se llama Arsenio Rodríguez. Arsenio era ciego como a los 7 o 8 años por una patada de un burro. Y ese señor era un tresero, lo llamaban el tresero maravilloso. Para la época de don Ignacio y de don Arsenio, la conga no existía en Cuba, la conga era prohibida. Solamente dejaban tocar el bongo y lo ponían detrás de la tarima, donde no se viera el negro que lo tocaba. No se podían, esos instrumentos rítmicos eran pecados. Y Arsenio era ateo, empezando por todo. Y dijo que no, lo necesario era introducirle la conga a su música.
Y Arsenio, para que ustedes les van a escuchar lo que les voy a poner, Arsenio hacía salsa en 1930, pero brava. Pero parecen ratoncitos de estos de 1950. Los ratoncitos ¿te acuerdas los que veíamos así? Que ya ni pesaron. Siempre mató, nunca pasa, que mate ahora. Bueno, don Arsenio Rodríguez entonces, vuelvo y le repito, le puso un pique todavía más agrio al son de ese momento en Cuba y lo llevó hasta un punto increíble. Él es tal vez, tiene muchos aportes al son. Uno de los fundamentales es la creación del formato de conjunto. El formato de conjunto es un formato pequeño que para que ustedes me entiendan, el son empezó siendo un bongo, una marícula, que era un instrumento de percusión que parecía un bajo, un tres y unas maracas. Así empezó más o menos la música cubana. Arsenio ya le pone la conga y le mete las trompetas, que son importantísimas en este cuento, el formato de 2 trompetas solamente. Ya con Arsenio, ¿cierto? Esta otra señora Celia Cruz, Miguelito Cuní, la Sonora Matancera y Benny Moré ayudaron a crecer netamente ese son a un punto. Vamos a escuchar fragmenticos pequeñitos como para que no nos quedemos en la música y pasamos, por ejemplo, Doña Celia. Como de 16 años. Todos estos personajes se movían en el son, pues este señor de aquí del extremo inferior derecho, la Sonora Matancera con Doña Celia, Miguelito Colín, Félix Chapotín, Arsenio Rodríguez, Ignacio Piñeiro. Pero entonces, ya para el 30 el son había causado tanta sensación que en Cuba se empiezan a explorar nuevos ritmos y cambia el sentido de este sabor con este señor que se llama Antonio Arcaño y sus maravillas. Escucha. Aquí ya se empiezan a notar los primeros aportes al mambo cubano. Casi que don Antonio Arcaño le recibió la pelota a don Ignacio y continuó esa historia de grandes soneros en su banda, pero con la facultad o con las ganas de solamente tener gente joven, innovadora y creativa. Y eso terminó en el ejercicio de don Belisario López, para que ustedes me terminen de entender la evolución. Aquí este señor cambió todo. Vuelvo y les repito que todos estos cambios
Yo les explico, Cuba para ese entonces, en los 40, era un puteadero increíble, ¿cierto? Estaba Batista en el poder, Cuba era el puteadero de los gringos, era neto libertinaje, entonces claro, estaba hecho el ambiente perfecto para que se crearan toda esa cantidad de ritmos diversos, ¿cierto? Había un ambiente de puta para hacer cosas nuevas y sabrosas. Aquí hay un personaje simpático que es Dámaso Pérez Prado. Pérez Prado, por esa misma época, empezó a llevar a las emisoras de radio un ritmo que nadie entendía porque era desenfrenado y desafinado y loco, absurdo. Entonces en Cuba nadie le creyó. Y este señor negrito le iba muy bien en México y le dijo, compadre, váyase para México, que usted allá la pone con eso, se enloquece. Y efectivamente Pérez Prado se va para México y a la vuelta de 3 meses de llegar a México era una estrella de rock. Era Dámaso Pérez Prado. Y escuchen la diferencia de lo que hacía este señor. Este señor estaba pasado con todos sus cosas. Todo este ejercicio lo hago para que me entiendan ustedes que para el momento Cuba era el principal aportador de música, digámoslo así, en la escena mundial de la música que para ese entonces era Nueva York. A Cuba se le debe inmensidad de cosas y era muy raro, o sea, parecía que no pudieran haber gente, las astillas bien grandes, las astillas colmadas, repletas de sabor por todas partes y solo los negros cubanos hacían la música que funcionaba. Pero eso cambió. Gracias a este señor. Y te dejo el micrófono. Este señor se llama Rafael Cortijo. Rafael Cortijo era un negro. Era un negro no solamente creído, sino pretencioso. Para esta misma época en Puerto Rico, en los grandes bares y en los grandes clubes solo se permitían blancos. Si en las orquestas había negros, tenían que ir detrás de la tarima. Pasaba lo mismo que en todas partes. Ya, sí. Vuelvo y repito la historia. Es que al Papa se lo ponen. Ya lo dije, ese cable uno no sabe qué va a pasar. Sí, 2, 3. Déjalo Bueno, que se vaya. volvemos a don Rafael, un monstruo. Si no me escucharon atrás, pues voy a hablar un poquito más duro. Don Rafael logró colarse entre los blancos en Puerto Rico en los finales de los 40 y principios de los 50. ¿Y cómo lo hizo? Con una orquesta con un sabor increíble, arrollador, visceral, azaroso. Y muy importante que tenía otro negro, amigos desde niños, los encanaron juntos y todo por perico y esas cosas, ahí se crean las tumbas. Estos dos locos llegan al Palladium y nadie lo pudo creer. Yo les quiero mostrar cómo sonaba Cortijo de Tigre. En el Palladium, huevón, puertorriqueño. Los cubanos no lo podían creer. Y al piso, sin cortes y sin balance, boricua, se creó un Puerto Rico. Que va a caer, ya tú vas a ver. Agua que va a caer. Mira que el
Para el momento los aportes boricuas a la música eran nulos. Y es raro, el folclore de Puerto Rico se resume a dos ritmos, la bomba y la plena. En ese momento no tengo cómo mostrárselos, más adelante les voy a mostrar algo de eso, pero eran ritmos casi que muy cuadrados, como el rock and roll, pero con algo con más fuerza que el rock and roll y con más picante. Ese señor revoluciona todo eso, pero si ustedes se dan cuenta, lo que hace este señor es son cubanos, ¿cierto? Es la interpretación que le da a la música que va a hacer, lo que logra que Rafael Cortijo realmente lleve esto a su máximo punto, a su máxima expresión. Teniendo las 8:45. Les voy a hacer un recuento, ¿cierto? El Palladium, Arcaño y sus maravillas, Machito y sus Sabrosound, Tito Puente y Picadilly, Tito Rodríguez y Secuela este negro. Entonces estaban los 50 en su pleno furor, una cosa increíble. Vuelvo y les repito que las orquestas eran gigantes, había plata, había aventura, entonces se le pagaban a orquestas de 15, 16, 17, 18, 20 músicos. Era la cosa más increíble, pero como todo empieza a agotarse, porque hacer la música de esta manera sugería una cantidad de esfuerzos musicales abismales, ¿cierto? Quienes son músicos aquí lo entienden, lograr esas sonoridades desde un estudio que no puede cualquiera. Pasa entonces que estamos llegando al final de los 50. Y llega este señor. Ese señor también es cubano, como todos los hijos. Entonces, Don Fajardo y sus estrellas llega contratado para un toque de unos políticos, porque Fajardo era de los principales exponentes de la música cubana en el momento en su tierra. Cuba y Estados Unidos estaban casados en ese momento, eran uña y mugre, eran felices los unos y los otros. Entonces traen a Don Fajardo, y este señor del Palladium se dio cuenta que llegó este monstruo y lo invitó al Palladium, porque era una orquesta que tenía como medírsele a las otras orquestas, y causó sensación, porque para ese momento ya se habían cogido muchos aspectos de la música cubana, como el son, como el cha-cha-cha, ya incluso habían flautas y violines en algunos orquestas neoyorquinas. Pues este señor llega con unos sones diferentes a los que se hacían en Nueva York, llega con unos chachachas que ni hablan, unos boleros diferentísimos a los que hacía Tito Rodríguez, y llega y hace una fiesta en 1948 en octubre en el Palladium. Dicen de una buena referencia que tengo, ¿cierto? Un gran señor que sabe mucho de música, aquí un viejito que estuvo en ese concierto. Él dice que ahí se acabaron los 50, que ese cuento de las Big Bands y de ese cuento se vio un poco atemorizado por la llegada de este loco. Tanto así pues que a los 2 años se acabaron los 50, ¿sí? Estamos hablando del 58, a los 2 meses, para serle franco, llegó don Fidel Castro con su movimiento guerrillero del 26 de julio y derrocó a Fulgencio Batista. Entonces ahí ya cambian un poco las cosas. ¿Qué pasa? Al los gringos pelear con los cubanos, lo bloquearon, ¿cierto? Eso lo sabemos todos acá. Entonces, toda esa, no solamente les bloquearon el ingreso de productos alimenticios y mil huevonadas, sino que les bloquearon su misma música. Mi madrina es una señora cubana de unos 70 años y yo le pregunté que a ella cómo le iba con Celia Cruz y me dijo, ¿quién? Allá no saben quién es Celia Cruz, allá saben quién es Oscar de León y Rubén Blades, pero del resto nadie más, porque iban mucho pues. Pero entonces fue tal el bloqueo de los gringos y así mismo de Fidel, ¿cierto? Porque Fidel entonces dijo, así estos hijueputas no me van a dejar entrar nada, yo no dejo salir nada. Entonces pasa una cosa increíble y es que se le empiezan a fugar los músicos a Fidel. Entonces todos los anteriores, Machito, Bauzá, Chano Pozo, Arcaño, Arsenio, Cuní, Chapotín,
Benny Moré, todos se van de Cuba, se maman porque ellos ya estaban acostumbrados a tocar en Nueva York y a una vida comercial y libertina y de noche, y llega el comandante y manda a parar, ¿cierto? Se acaba todo en Cuba, se empieza otra vez, el comandante exige que nada más se cante folclore, nada de propuestas nuevas ni novedosas ni nada que tuviera que ver con Nueva York. Entonces básicamente se les aguó el ambiente a los cubanos. Pero tengamos muy presente que los cubanos hicieron su gran ejercicio y lograron aportar el recipiente que albergaría y le daría sabor a lo que en una década más adelante, aquí ya vamos a empezar los 60, ¿cierto? Haría la salsa. Entonces hasta ahí llegamos bien de Cuba. Yo quiero que escuchen a Fajardo un segundo. Changa, charanga, charanga, pa' bailar bien la charanga. 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 Para que me entiendan bien el daño que hizo don José Fajardo con la música cubana, no con la música cubana, sino con el negocio de la música en Nueva York. Vuelvo y les repito, así me vuelva canción, que las orquestas eran gigantes, eran de 16 y 17. Entonces los costos eran abismales, ¿cierto? Había que darles un billetazo gigante a las orquestas de Machito. Y este señor llegó con 5. 1, 2, el 3 y otros 2, 5. Con 5 músicos y eso sonaba como 10, ¿cierto? Y pasaron, aquí todavía les estoy hablando cuando Fajardo está en el Palladium, antes de que Fidel llegue y se tome el poder de Roque Batista y todo eso. Entonces, claro, cuando Fajardo hace este concierto en el Palladium, dicen los que estuvieron presentes que estaba la crema innata de la música neoyorquina en ese momento, del sabor latino, y todos se dieron cuenta que ya el negocio no iba a ser tener tantos músicos, sino que había que reducir los formatos, y ellos no sabían bien lo que les esperaba, pero párele bolas. Entonces llegó Fidel, ¿cierto? Llegó Fidel y los 60 fueron una mierda. La gente fumando marihuana en pelota en las calles, depresión en los Estados Unidos, una locura. Y el mayor daño que ha tenido la música cubana fueron 4 lanuditos que llamaban los Beatles, así lanuditos, mariquitas todos, porque entiendan una cosa, o sea, en ese momento de las Big Band y todo esto, claro, estaba hecho el sabor, estaba el escenario para gozar, la gente estaba departiendo, éramos 20, ¿cierto? Estos eran 5, otros 8, pues estos llegaron 4, huevón. 4 con todo el peso publicitario más monstruoso encima. Entonces llaveros de los Beatles, camisetas de los Beatles, pocillos de los Beatles, tapetes de los Beatles, y se metieron a todo el mundo por el jopo, y los Beatles no fueron sino los Beatles y los Beatles. Entonces toda la música latina se perdió en el limbo. Entonces uno no sabía qué hacer, los viejitos como Mario Bauzá y Machito dijeron: no, que vamos a competir con esto, que vamos a inventar, no somos músicos, vamos a ver música, y se fueron para el jazz. La Cachao y los grandes se fueron para el jazz. Tito Rodríguez, que ya era un monstruo para esa época, el primero que les conté el día avísale a mis contrarios. Tito Rodríguez, como él ya era famoso y era conocido, para él eso no fue problema, él simplemente se refugió en la pachanga y en el bolero, y para esa época le dieron un programa de televisión, entonces a él le importó un culo eso. Dijo: no, yo voy a seguir en lo mío y yo no me voy a estresar. Y el batalladorcito fue Tito Puente. Tito Puente dijo: ah, sí, entonces yo tengo que hacer mambos también, yo tengo que hacer
charangas también, y voy a buscar gente a ver con quién me puedo, porque Tito Puente para esa época tenía 30 años, o sea, y los otros eran viejitos, todos los viejitos ya habían tocado lo que Tito Puente le faltaba en la vida, los otros se relajaron, se fueron al jazz, y Tito Puente sigue, digámoslo así, buscando. Entonces toda esa época de los 60, casi que del 60 al 63, la vivió la pachanga. Ahorita estábamos escuchando, pues esto realmente es una pachanga, lo que está haciendo Fajardo, que les acabo de mostrar. Y la pachanga era un ritmo pegajoso. Hay una gran diferencia entre la charanga y la pachanga, que mucha gente se confunde, y la charanga es el formato de la orquesta que interpreta la pachanga, ¿cierto? Entonces no hay que charangas o pachangas, no, estos manes hacen esto, entonces las charangas hacen pachanga. Y la pachanga, para esa época, vuelvo y les repito, como todos se refugiaron y se fueron y no se sabía qué pasaba, se necesitaba un monstruo, y el monstruo fue Tito Rodríguez. Tito Rodríguez cogió la batuta, hizo su programa de televisión, empezó a invitar a todos los músicos del mundo, excepto Tito Puente. Pero por el programa de televisión pasaron todos menos Tito Puente. Entonces, si yo hubiera estado en esa época, me hubiera preocupado, ¿cierto? Porque se iba a acabar el ritmo, parecía que no tenía salida, porque ya no solamente eran los Beatles, sino que entonces la respuesta de Inglaterra fue los otros 4 peludos, pero que olían maluco, que eran los Rolling Stones, y se forman alrededor de todo el rock and roll, un imperio publicitario, más que, claro, que tiene valores musicales inmensos y etcétera, pero ese no es mi tema y no lo voy a abordar. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Por allá, un señor que era el cazatalentos de la época, vio en un bar pequeñito, como la mitad de esto, a un señor que se llamaba Eduardo Palmieri. Y Eduardo Palmieri tenía una orquesta muy modesta, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 músicos. El formato de 8 músicos es un formato de sonora. El formato de sonora se cree por la Sonora Matancera, que es un formato con 2 trompetas. Y realmente me lo hizo caer en cuenta el Chino Gaviria, un gran músico de aquí de la ciudad, un parcero, que el formato de la sonora era más por el número. Los conjuntos fueron creciendo de sextetos a septetos, y ya no era octetos, sino sonora. Y el señor fue muy inteligente, con su conjuntico pequeño, estaba en los 60, ¿cierto? Se dio cuenta que el barrio latino, pues no se dio cuenta, vivía en un barrio latino, en un barrio de puñaladas, de ropa en los balcones, de chismosas, de buses transitando, o sea, un caos increíble que fueron los 60. Y este man logró plasmar en la música ese caos. Y aquí ya todo cambió, aquí ya no existe Cuba, y Cuba ya hizo su aporte. El gran aporte de Cuba, vuelvo y lo repito, es el son, ¿cierto? Ya este nuevo sonido tenía esos sonidos violentos, agresivos, lascivos, tenía el son, pero no el son cubano, sino un son con unos montunos largos y malucos que dolía el estómago. Y 3, el concepto que hace que se cree la salsa, que es el concepto del barrio marginal. ¿Por qué? Porque, vuelvo y les repito, aquí todo cambió. A partir de todo esto que les digo, al Palladium le cerraron la licencia a Juan José Huevón, le cancelaron la licencia para vender chorro paz. Imagínate, ¿sí me entiendes? Entonces que acabó el Palladium, Huevón. Entonces ya no había grandes ballrooms ni nada de esas cosas, sino que se puso de moda TV, cositas así chiquiticas, entonces ahí solo cabían 4, 3. Yo no quiero que malinterpreten que este fue el primero, que este señor llegó, pero sí, o sea, él es el primero que con un sello que se llamaba Alegre lanza una primera propuesta comercial que se pega. Y vamos a escuchar lo que hizo Don Chico. Que a propósito es bien diferente. Yes.
ritmos son, yo creo que el gran aporte que tuvo este señor es que llegó con una orquesta con 2 trombones y eso en Nueva York no se había visto. La cuerda de las grandes big band era básicamente trompeta, saxofón y trombón. Tito Rodríguez quitó los trombones y se quedó con las trompetas y los saxofones. Machito sí los utilizó, pero algunos solamente tocaban con timbal y conga, otros tocaban con conga y bongo. O sea, todavía no estaba hecho el formato exacto que tuvo la salsa más adelante. Entonces este monstruo llega con 2 trombones, una grosería, parce, y completamente desafinados. O sea, aquí no hay una técnica como la de Machito, como la de no, el Chocolate Armenteros, huevón, que fue el principal trompetista con Chapotín, huevón, de todas las grabaciones de Arcaño, de lo pulido, de la estética, del ritmo, de los matices. No, esto era desafinado, pero ojo, no era desafinado por malos músicos, era desafinado por gusto. Este man lo que hizo es que puso en la música un taco de Nueva York, ¿cierto? Puso esos buses y esos pitos y todo ese mierdero, lo puso en música. Ese fue el gran gol que hizo este señor. Aquí todavía no existe la salsa, ¿cierto? Por allá unos señores en algunos álbumes, uno por allá en Cuba, pero hace mucho tiempo, en el 30 y pico, llegó Luis Fernando Mesa, maestro Tomate, pianista de Grupo y Susteros por 99 años. Un aplauso gigante para el maestro Tomate. Papi de piano, hay que bajarlo. Entonces, bueno, Palmieri tiene un hermano que es una cosa miedosa. Este es Edwin Palmieri, era jovencito, tiene pique, pero el hermano es un barbado hippie, bazuquero para la época, una necedad, una cosa increíble, que se llama Charlie Palmieri. Y de verdad era quien le arreglaba la música a él, ¿cierto? Y ya vamos a entrar aquí a estos caliosos. Aquí ya sí podemos decir que se formó el sabor. Primero allá esos 2 jovencitos, don Ricardo y don Bobby, o doña Bobby. Don Ricardo y don Bobby se inventan para esa época, firmados, ya enseguida les voy a explicar eso, pero para esa época se inventan un ritmo y es que el jala jala. Todos los ejercicios que les voy a mostrar aquí son diferentes, o sea, hay un nuevo aire en la música latina, se respira un nuevo aire, ya no hay pretensiones. Para la época de Machito y de todos estos monstruos, les voy a contar un cuento que me contaban a mí en Cuba. Cuando los grandes de la música iban a grabar a Cuba, en ese momento se grababan en LPs, y los LPs eran vírgenes, y la grabación era que se ponía el LP en una maquinita y uno iba tocando con toda la orquesta en vivo y una aguja lo iba rayando. Entonces los grandes músicos de Cuba de esa época solo llevaban un LP, parce, porque eran unos creídos, no se iban a equivocar nunca y no se equivocaban. Y hacían las 4 canciones de un lado y las 4 canciones del otro lado derecho, sin equivocarse. Aquí ya son los 60, se entra otro sistema de grabación. ¿Qué se me hizo Felipe, por Dios? Bueno. Se fue pan de tomate Se por fue el pan de piano. tomate. Por el piano. Bueno. Entonces aquí empiezan a pasar unas cosas increíbles. Ese flaco que hay al lado de don Richard, vamos a escuchar cómo sonaba el jala jala, aunque ustedes deben estar acá corros de escuchar eso. Pero párenle bola. Es otra ¿Qué cosa. año? ¿Qué año? ¿Qué año? Esos son es el 68, 69, creo que es esa canción. Bueno, ya hemos escuchado mucho el jala jala, pero miren lo atrevido que fue don Ricardo. Richie Ray era un músico más raro que un bollo de 3 puntas, porque este señor cogió todos esos ritmos cubanos y los nutrió con música clásica, con Bach y con Stravinsky y con cosas increíbles, ¿cierto? Pero la primera creación de él es esta canción
Yo creo que eso salió con el sello Alegre. Estos Alegre eran los monstruos de la época, ya para esa época. Ya les voy a explicar de los Alegres. Entonces, claro, este man sale que con un ritmo, huevón, vos puedes creer de verdad, después de tener son, guajira, mambo, cha-cha-cha, guaguancó, danzón, plena, bomba, descargas, jazz afrocubano, una cantidad de ritmos que casi que pensaba uno que tenían abarcado todo el sentir de la salsa. Este man se inventa un ritmo que es el jala jala. Hay una diferencia abismal entre la música puertorriqueña y la música cubana, así parezca lo mismo. Y es que una es para atrásito y la otra es para adelante y en bombas. Y la música puertorriqueña es para adelante, es para allá, es en bombas, es sin cortes, es que no deja descansar al bailador, es un agite miedoso. No sé por qué, es cierto, ellos son una estrellita de la bandera de los Estados Unidos, algo se les pegó de los gringos, no tenían también esas raíces tan arraigadas de lo cubano. Y bueno, aquí entra un señor más importante que todos estos ñañes que se llama Johnny Pacheco, que es el flaquito que hay arriba en unos timbales. Para esa época Pacheco ya estaba siendo famoso con las charangas de Don Fajardo. Él se dio cuenta de esa fórmula y era un flautista increíble. Entonces él se codeaba entre las grandes esferas de los judíos y sacó por allá a dos judíos. Uno era un violinista, ¿cómo se llamaba este? Pupi Legarreta. Y este man empezó a hacer charangas de una manera increíble. Y se consiguió un socio pobre, italiano. Un man que era pobre pero con una visión la hijueputa que se llamaba Jerry Masucci. Y ellos dos para la época, para que ustedes sepan, para esa época habían dos sellos importantísimos grabando la música y eran Tico y Alegre. Y estos manes grababan a todos estos señores que no los conocía nadie. Nadie sabía quién era Willy Colón, ni Larry Harlow, ni Ismael Miranda, ni Chombo Silva, ni nadie. Pero estos señores de Tico y Alegre entendieron el negocio y empezaron a firmar a todos esos artistas. Y ya en 2 o 3 años tenían hecho un imperio. Tenían girando a estos pelados por toda Latinoamérica, los tenían en la USA, tenían un imperio bacán. Y Pacheco y Masucci se dan la mano y hacen el mejor acuerdo que ha habido en la historia de la salsa. La Fania All Star. Los manes se dan la mano, se piden prestados unos pesos que dicen los que saben que se los pidieron prestados a la mafia porque Masucci era italiano y algo tiene que ver con no sé quién. Entonces les prestan una plata a estos manes y empiezan a vender a ese muchacho, a Richie Ray Bobby Cruz, y venden a ese otro muchacho de gafitas, se llamaba Rey Barreto. Rey Barreto es más raro. Párale bolas a Rey Barreto. Ya les voy a hablar de Rey Barreto, pero escuchémoslo primero. O mentiras. Rey Barreto es un gringo, ¿cierto? El hombre es un gringo que ha venido del jazz, tocó con Tito Puente, con todos esos monstruos, pero le llamó mucha más la atención el son cubano. Entonces empezó a explorar desde principios de los 60 ritmos y ya tenía pegada una canción que se llamaba el Watusi 65. Escuchen esta versión. Pero mire quién llegó aquí otra vez. Dime quién es, chico, dime quién es. Pero no lo ves, así es. Ese alto, flaco, o el Watusi inventado, descargando de nuevo, Heli, y ven como bien. Pero tú me quieres decir que el Watusi está aquí otra vez en el 65. ¿Cómo no? Y bravo que viene. Mira, mira la pata, Heli, mírame. Sí, man. What those cats talking about? They say that the Watusi, he comes back again in the 65. Con el bugalú de fondo les quiero contar una historia. Las charangas estaban, el flaco, Johnny Pacheco, estaba pegado en su furor con las charangas y él estaba creciendo las charangas, le estaban llegando como a 9, 10 músicos. Estamos hablando de los 60, ¿cierto? Está el rock and roll en todo su furor. Y ya no en el Palladium, pero en el Village Gate y otros centros un poquito más pequeños,
se empezaron a crear unas cosas que se llamaban las sesiones de jam en vivo, jam session. Y allá se encontraban Barreto y ¿cómo se llamaba el negro que tocaba guitarra? Jimi Hendrix. Barreto y Jimi Hendrix, y se empezaban a encontrar todos los cubanos con los monstruos de la voz, entonces se generó un híbrido. Primero tocaban los rockeros y terminaban los salseros que tenían más sabor, y al final se montaba toda la orquesta y hacían esto. Y el bugalú es un ritmo que está en 4 tiempos, que no es sincopado como la mayoría de ritmos cubanos, pero que respeta la clave. Entonces es un ritmo que se hace mucho más fácil para el bailador americano. Y la cosa más increíble es que se le empieza a meter letras gringas a las canciones, ¿cierto? I like it like that, todo este tipo de ejercicios. Claro, no era que por crear un ritmo, sino porque se necesitaba plata. Entonces necesitábamos llegarle a los gringos. Entonces hay que hacer canciones para los gringos y no los podemos poner a bailar en clave de rumba, huevón. Entonces tenemos que hacerle una cosa a tiempo para que la puedan bailar serenamente. Johnny Pacheco para el momento era millonario, ya había pegado a Richie Ray, a Bobby Cruz, a Larry Harlow, a Ismael Miranda, a Héctor Lavoe. Dicen los que saben, yo no sé esto que es cierto tenga, que Johnny Pacheco se fue para todas las emisoras de Nueva York y pagó para que no sonara ningún bugalú. Y un día de marzo dejó de sonar el bugalú en el mundo. Lo atacaron, ¿por qué? Porque se les estaba robando, era más pegajoso, más fácil, menos músicos y más barato. Entonces se estaba quedando con todo el sabor, con toda se estaba quedando con el baquiney. Entonces Pacheco los canceló, pagó, se gastó su platica y se acabó el bugalú. El bugalú duró 2 años, y no se volvió a hacer esa jornada. Hasta ahí llegó. Y ese señor, Don Joe Cuba, es el monstruo. Vea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, más para atrás todavía. Y cancelaron los trombones y las trompetas y esas maricadas y pusieron un vibráfono. Es como un piano con palitos. Y tenía un cantante, un chirri para esa época, que se llamaba José Cheo Feliciano. Y escuchen cómo sonaba Don Joe Cuba de diferente. Este también lo hemos escuchado mucho. Pero lo interesante de esta canción es que, claro, él redujo el formato y todo lo que les acabo de decir y seguía poniendo letricas en inglés, buscando ese sonido, buscándole llegar a todo ese pueblo americano. Aquí estos son los señores tal vez más importantes en ese momento. Richie Ray, Bobby Cruz, primero que todo Johnny Pacheco, Richie Ray, Bobby Cruz, Rey Barreto, Pi Rodríguez y Joe Cuba son los primeros trabajos que salen y que le dan un nuevo aire a la música latina. Todavía no se llama salsa, todavía ya Richie Ray en un trabajo había publicado que llegó la salsa, Barreto también tenía en un trabajo algo con salsa, pero nadie se había dado cuenta del valor que tenía ese nombre, que no es nada. O sea, la salsa no es nada, la salsa no es ni un ritmo ni nada, se volvió un género, pero no es realmente algo netamente musical, o puede ser una cosa como sabor, o azúcar, o guateque, o bebé. Todas estas palabras que se crearon en ese ambiente cubano, neoyorquino, puertorriqueño. Este señor es muy importante. En esta época, en los 60, antes de que se cree la Fania y todo eso, este señor era de los viejitos, era mayor. Charlie Palmieri era mayor que Johnny Pacheco, era el hermano mayor de Eddie Palmieri, y era Charlie Palmieri, y era quien le arreglaba la música de Eddie Palmieri con ese primer disco. Acaba de llegar uno de los el mejor cantante de la ciudad de Medellín. El mejor
el señor Jorge Grajales Escalera, que cantó todas las canciones tropicales de chiquito, desde los 7 años, con Juan David Pablo Grajales, allá está Juanda. El trío de Cristo Rey de los chiquitos, uno con 7, el otro con 13, el otro con 14, en un bar de Cristo Rey que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Los Dos Faros, ¿cierto que Juanda? ¡Qué monstruo! Bueno, Juanda también, denle un aplauso a Juanda allá, al Milhouse del Sabor, allá. Bueno, llegamos a Charlie Palmieri. Escuchen a Charlie Palmieri para no hablar mierda, Ah, pues estaba en el teléfono. ¡Ay, Dios! ¿Ya acabé, monstruo? Sí. Ya acabé. Ya acabé. Les voy a mostrar 2 cositas y ya acabé. No es que ya hay salsa. ¡Patrón! Me acaban de acosar, pero entonces no, yo ya estaba acabando. Todo es bien, mi muchacho, todo es bien. Quería llegar a este señor porque este señor fue el baluarte de algo muy importante que se vivió en Nueva York, que se llamaron las descargas. Las descargas en Cuba lo llaman el Ventú, que vamos a tocar, que es lo que va a pasar enseguida aquí con el maestro Tomate, con el hijo de Fruco. Llegó el hijo de Fruco. Un aplauso gigantesco para el heredero del sabor, el muchacho de las manos duras, que acaba de ser papá. Martina es, ¿qué se llama? Muy bien. Entonces Palmieri lidera un mierdero de encontrarse por las noches, no había plata, nadie le pagaban, eso no era, era de ir a hacer música, espacios para hacer músico. Y llegaron vuelos grandecitos, no invitaban ni a Héctor, ni a Willy, ni a estos de 14 y 15, sino a Barreto de pronto sí lo invitaban, a Pacheco. Y se hacen una cantidad de grabaciones de estas descargas en vivo. Y todo eso lo seguía haciendo la Tico y la Alegre. Antes de culminar aquí en la Rijallo y esto, yo les quiero presentar a una loca. Santera, bruja, era la madrina de Tito Puente, una bruja miedosa. Los que conocen la historia dicen realmente que ella fue quien sacó a la luz a Tito Puente, quien lo ayudó en una cantidad de cosas. Tito Puente la echó por loca en un punto y se llama La Lupe, la Gigi. Y vean cómo sonaba la Gigi. De Picasso suave negro en el tambor, hecho y todo dar un golpe en el timbal, y la reina va a cantar, la Gigi va a soñar. Entonces, bueno, ustedes se pueden dar cuenta que ya realmente a nuestro juicio, que conocemos la salsa y todo eso, ya había salsa, pero no se había llegado como al punto álgido y maravilloso. Pacheco firma a Larry Harlow, Ismael Miranda, luego firma a Héctor Juan Pérez y a Willy Colón, a Héctor Lavoe y a Willy Colón, y firman a Bobby Valentín, y ahí es donde realmente empezó todo. Ahí empezó todo y ahí acabé yo, señores. Entonces yo la di porque quise, pero les voy a contar una cosita, ¿cierto? Porque aquí empezó el sabor. Porque estos señores se dieron cuenta del valor comercial que tenía la salsa. Entonces todos esos manes que tocaban en barcitos y eso los volvieron estrellas. A la vuelta de 3, 4 años ya era imposible que fueran al éxito solos caminando, las multitudes no los dejaban, eran estrellas, salieron de esos espacios pequeños otra vez al Palladium, lo activaron, después del Palladium se fueron a los estadios, al Yankee Stadium. Luego fueron a África, le dieron la vuelta al mundo, hicieron, deshicieron, se enloquecieron. Y ahí vienen, claro, a la parte de todo el señor Larry Harlow y todo lo que les digo, para que entiendan qué fue la Fania, que fue una idea de Pacheco, que se dio cuenta que Cheo Feliciano cantaba con Joe Cuba, se dio cuenta que Ismael Miranda cantaba con Larry Harlow, que Santos Colón cantaba con Charlie Palmieri, que Ismael Miranda cantaba con Eddie Palmieri, que Roberto Roena tenía, entonces cogió a los mejores expositores de esas orquestas, hizo una gran orquesta y se formó el negocio
más tesos en la música latina, que culminó en un género, que la salsa es eso, es un género, no es un nombre, sino que es un género que se vive, se siente en el barrio, en el transcurrir de los días, en el desenfreno, en una cantidad de cosas que tiene el barrio latino. Eso es todo, señores, muchas gracias, los quiero mucho. Bueno, muchas gracias. A mí me gusta el micrófono. Muchas gracias por haber venido a ver porque quiero. Y ahora sí lo llevamos con el barrio. Un poquito de paciencia. Le van a conectar aquí y se van a poner a tocar pues los monstruos. El trabajo Checho. Si a alguien no le llegó el tarrito, está por acá si quiere aportar. Y bueno, disfruten del bar hoy previo, en el día del bajo, antes del día del trabajo. Bienvenidos. Bajo, y la música hoy todos invitados el jueves a lo ver porque quiero a Sabores del Pacífico con Juan José Piedradita, chef y gastrónomo de Cayena. ¿Va a quedar aquí entonces? Mientras que hasta que dure el cable porque... No le dura la batería. No, porque Leandro no quiere el cable por ahí. Sí, desconecte, sí. Vamos, va a tumbar el cable. Está haciendo Vamos a poner salsa ya. ¿Qué? Vamos a poner Que no hubo gente, pero bueno. Bueno, me corro, me siento. No veo a Manu. No, 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 no.
faltar es el manejo de redes. Ahora que hay que estar pendiente es que se mantenga la conexión. De ahí para allá no importa si tapa, oye, si descarga murió, guardamos, ya la caja y lo
centímetros para el tercero. Bueno, se pueden reducir, no que no sea cuadrado y todo, pero casi cuadrado. Para que se baje. Busca los 30 por 30.
por favor, un saludo a todos ustedes. ¿Dónde está mi gente? ¡Vamos, escucha dónde está mi gente! ¡Dale, dale! Sin vergüenza. Quedamos todos detenidos. Ya ven, gracias. ¿Cómo estás? Dame 8.
manos libres, quitan la regla de adelante, el efecto. Quitan la regla, el efecto. Mátaselo todo. Ay, qué miedo, te quitan un poquito de brillo. Hola, hola. Señores de la típica sinvergüenza, el que no goza porque está loco, o enfermito, yo qué sé. Vea, tómese otro poquitico de eso que tiene en la mano, pídale más, vamos a ver la barra. Los amigos de la G9 que están aquí compartiendo con nosotros, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. A Checho, felicitaciones por lo que estuvo haciendo ahora con el desarrollo de salsa, muy conocedor. Un aplauso para Checho, fuerte. En el piano y en el bajo tomate, aplauso también para él. Jorge Grajales, más conocido como Escalera, acaba de cantar El Negro Béisbol, aplauso para él. Checho Tocó, en la flauta Felipe, en las congas Fruquito Junior. Y vamos a seguir para adelante con esto y hacer salsa, esperamos que les guste. Dice